Buenas noches, amigos. Traigo un libro en mis manos, pero esta vez traigo también un calendario. ¿Lo reconocéis? ¿Sabéis qué es esto? Lo habéis visto cientos de veces. Es el retablo de nuestra iglesia parroquial y de él vamos a hablar esta tarde. Primero os diré quién es el autor de este libro. Don José Arranz era un canónigo jovencito, 4 o 5 años más que yo, de Burgo de Osma, que hizo su tesis doctoral en Bellas Artes, publicando este tomo y otro igual con su tesis doctoral. Estudia el romanismo en la diócesis que fue y es de Osma Soria. Naturalmente nosotros no entrábamos en ese libro, pero cuando don José vino a Olvega y vio el retablo de nuestra iglesia, dijo: esta es la joya número 1 del romanismo castellano. Y de él nos habla luego muchas cosas que yo os comentaré después. Porque lo primero que quiero es que desde vuestras casas vayáis recordando nuestro retablo, el conjunto más hermoso del arte romanista, el retablo más grande de toda la provincia de Soria y de la antigua diócesis, porque mide 11,40 metros de altura y 8,75 de anchura. Se le acerca un poco el de Almazán, que mide 9,10 por 7,90. O el de Aranda de Duero, que antes era de nuestra diócesis, que también mide 11 metros de altura, no 11,40 como nosotros, y 7,40, no 8,75 de anchura como nosotros. Es, por tanto, un gran retablo. De los más cercanos a nuestro gran retablo, por muchos motivos, es el de Pozalmuro. El de Pozalmuro, que también mide 8 metros de altura y 5,54 de anchura. Veamos y recordemos las imágenes de este retablo, un poquitín ampliadas, siguiendo el ciclo litúrgico, no el orden con que están en la iglesia. Así, por ejemplo, en esta imagen vemos, propia de Navidad, la huida a Egipto de San José, todo enfadado porque la burriquilla se pone a comer hierba y como se ponga a comer, los alcanzarán los soldados de Herodes. Y se trata de huir de la muerte que Herodes ha dictado contra Jesucristo. Por eso lo vemos en una actitud que a don Manuel Peña le hace dudar que esa actitud sea la de un santo, la de San José. A mí no. A mí me indica eso el celo que San José tiene por el niño Jesús. La otra imagen es muy bonita. La representa la purificación del niño Jesús y presentación de la Virgen en el templo. Ya sabéis, fue el día 2 de febrero y por eso estas dos estampas corresponden a los meses de enero y febrero. Aquí os haré ver, no sé si se aprecia del todo, cuando vayáis a la iglesia, a ver si lo veis, 2 detalles de la mesa de la presentación.
Primero, que la mesa tiene como base el candelabro de los 7 brazos típico de los judíos. Segundo, que el pintor que lo pintó tuvo el capricho de pintar el mantel con puntillas y se ven los detalles a pincel de las puntillas que el gran pintor hizo de este cuadro. Pasemos adelante. Nos encontraremos ya un poco cerca de la Semana Santa y es natural que en este caso nos encontremos con el Santo Cristo en la cruz, con San Juan y la Virgen. Fijaos nada más que en un detalle, la nariz alargada que este Santo Cristo tiene, lo que nos hace pensar, luego lo comentaré más, que es de un autor distinto de todos los demás que trabajaron en este retablo. Luego lo comentaremos. La página siguiente es la Asunción en cuerpo y alma de la Virgen a los cielos. Preciosa la Virgen, preciosa la imagen, espléndida y solemne. Pero me gustaría haceros notar que los 2 santos que hay a los lados, que son San Ambrosio y San Agustín, como era monje, está pintado muy sobriamente. En cambio, el otro tiene 4 grandes figuras bordadas en su vestimento. Alguna ya se aprecia también desde ahí. A lo mejor en la iglesia, desde abajo, como están tan altos, no se ve tanto. Sigamos. Se trata con la charla de hoy que todos tengamos un sano orgullo de nuestro pueblo, de Olvega y el tesoro mayor de Olvega, que es el retablo de nuestra iglesia parroquial. Aquí estamos ya en el mes de noviembre, mes en el que ha colocado el autor del calendario 2 adoraciones que son 2 hermosísimas estampas para felicitar ya en noviembre las Navidades, como son la adoración de los pastores y la adoración de los reyes. No se cansaba el pintor, luego os explicaré más quién es, en llenar de flores e incluso estampar en los vestidos de la Virgen, en los mantos de la Virgen, imágenes de la propia Virgen con el niño Jesús. Es lo que podríamos ver detalladamente en estos cuadros. En fin, amigos, hemos hecho un repaso básico, elemental del retablo. Cuando queráis, ya sabéis que en la iglesia lo encendemos todos los días para que lo veáis bien. Y es que los retablos se hicieron como si fueran una predicación callada, imágenes de Jesús y su misterio, para que los analfabetos que no sabían leer, con ver a Cristo y ver su historia, concretamente en nuestro retablo, los misterios de la infancia de Jesús, acercaran su corazón al Dios que, siendo Dios, se hizo hombre. Pasemos adelante. ¿Qué tipo de arte es la que domina el retablo de nuestro pueblo? Se me ha escapado ya decir antes que es la joya del romanismo. ¿Qué es el romanismo? Os diré, un siglo antes de hacerse este altar, habían vivido los grandes como Miguel Ángel o los grandes escultores italianos. Fueron tan grandes que seguidamente todos los artistas
los estudiaron a fondo para imponer unas normas para la arquitectura de sus imágenes. De alguna manera, esas normas estaban haciendo que fueran unos imitadores a la manera de los grandes como Miguel Ángel, y por eso a ese primer renacimiento del siglo XVI se le llama manierismo, a la manera de los grandes escultores anteriores. Pero llega un momento, el año culminante del romanismo podría ser el año 1520, pero llega un momento en que los artistas quieren salirse de las normas, que ser creadores por sí mismos de lo bonito y de lo bello. Empezarán por no hacer tan espectaculares las imágenes, seguirán por quitar todo lo accesorio, hacerlas más humanas. Y un detalle curioso es que casi siempre tienen la boca cerrada. Una característica del romanismo será que más que acción hay pensamiento. En nuestro retablo, con tantas imágenes, también hay algo de movimiento, algo de acción. Hemos dicho, la huida a Egipto es pura acción. La asunción de la Virgen a los cielos es pura acción. Pero todo lo demás parece que sea una contemplación, una vida interior del misterio que se está celebrando. Digamos que entre los autores más destacados españoles del manierismo podríamos colocar a Juan de Juni, el autor del retablo de la Catedral del Burgo, y también a Becerra y Berruguete, es decir, la escuela de Valladolid. De allí aprendieron los grandes artistas que van a construir el retablo de Ólvega. Curiosamente, entonces nosotros pertenecíamos a la diócesis de Tarazona, y de Tarazona no vino ningún escultor, sino solo el gran pintor que es Metelín. Acordaos de ese nombre, que vale la pena. Metelín era el que pintó la catedral de Tarazona y pintó también el retablo de Ólvega. Luego os hablaré con más detalle de estos personajes. Os diré que gemelo al retablo de Ólvega es el retablo de Santa María la Mayor de Soria. Un poquito antes que el de Ólvega, 1570 es el año de su construcción, del empiece de su construcción, se hizo el de Ólvega. Un poco antes, el retablo de la Mayor de Soria. Y un poquito después de acabar el de Ólvega es cuando se hizo el de Pozalmuro. Por eso son tres retablos que tanto se parecen, pero el más espléndido, el más logrado, es sin duda alguna el retablo de Ólvega. Don Manuel Peña, en su historia de Ólvega, trata este tema y se pregunta quién es el autor de semejante retablo, porque hasta ahora no se han descubierto los documentos que nos digan quién lo ha hecho. Y don Manuel opina que el autor de todo el retablo fue un escultor soriano que se llamaba Francisco de Ágreda. Hay muchas obras suyas, por ejemplo, el retablo de Avión, con el que también hay alguna semejanza. Pero si pensamos en un solo autor del retablo, hay un problema. En nada se parecen en nuestro retablo los santos padres a los evangelistas. Son dos estilos completamente distintos. Por tanto,
mejor es, a mi juicio, la opinión de don José Arranz, que habla de 5 escultores distintos, creadores de este gran retablo, con una observación. De Tarazona solo viene Metelín. Metelín es escultor y pintor. No consta nada de su escultura, pero sí tenemos los documentos de su pintura, y por eso sabemos que Metelín vino a Olvega y le duró pintar en oro y luego a pincel toda la filigrana del retablo 5 años. Tampoco sabemos exactamente cuánto costó la iglesia. Lo que sí, luego os leeré quiénes patrocinaron este retablo. Lo que también puedo decir es que a Metelín le pagaron, no había dinero, y le pagaron por sus 5 años de pintar el retablo, dándole 3 de 5 partes que se hacían entonces con los diezmos y primicias que todos los cristianos pagaban a la iglesia. 3 de las 5 partes durante 6 años fueron el pago a Metelín por su pintura. Es más, acabó viviendo en Olvega, y en Olvega murió Metelín. Se encariñó de su retablo, se encariñó de nuestro pueblo. Y don José nos dice que está enterrado donde ahora nosotros comulgamos, dentro de la iglesia, donde nos ponemos para recibir la Sagrada Comunión. Ahí debajo es donde está enterrado el pintor de nuestro retablo. Hay quien piensa, José Arranz, por ejemplo, que Metelín no se iba a estar con los brazos cruzados mientras los demás hacían el retablo, y que él algo haría. Y como era el pintor, José Arranz piensa: la pintura más delicada, más curiosa, más hermosa es la de los 4 santos padres. ¿Querrá esto decir que nuestro pintor Metelín, pintor de todo el retablo, había esculpido él precisamente esas imágenes? Posiblemente. Vamos con más autores del retablo. Francisco de Ágreda está ya en sus últimos años de su vida. Murió el año 1575. Había empezado en 1570, no pudo hacer mucho, pero sí, por sus características de rostros cuadrados, podemos decir que el autor Francisco de Ágreda seguramente es el que hizo las 2 grandes imágenes de la Virgen en el centro, es decir, la Virgen Madre con el Niño Jesús San Juan, y no os perdáis de vista nunca cómo mira, encandilado de amor, a la Virgen San José, cuando la Virgen está con los 2 niños. Y un detalle curioso que vale la pena conocer es que toda esa gran imagen es una sola pieza de madera. También se puede atribuir a Francisco de Ágreda la imagen de la Asunción en cuerpo y alma de la Virgen a los cielos. En cambio, los 4 evangelistas que tanto nos llaman la atención son los más cercanos al manierismo. Destacan sobre todos los demás. Y estos se atribuyen a Pedro del Cerro, del que consta que es el autor del retablo de Pozalmuro, que es una copia del de Olvega. Por esta razón, yo me atrevería a decir que Pedro del Cerro, que había trabajado algo con Juan de Arteaga en el retablo de Olvega,
Él es el autor de los 4 evangelistas. Juan de Arteaga es seguramente el que hizo las grandes estampas, los cuadros de la vida del niño Jesús, por las características suyas que son en realidad pues muy parecidas a las del retablo de Avión que él también había hecho. Los misterios, por tanto, de la Anunciación, la Visitación, etc., se los podemos atribuir a Juan de Arteaga. Os he dicho antes que os fijarais en la nariz del Cristo de la cruz allá arriba. Es uno de los artistas de Burgo de Osma que más trabajó por aquellos tiempos, y para Olvega, por la nariz que le pone al Santo Cristo, podemos deducir que este Francisco Rodríguez es el que hizo el misterio de la cruz. No podemos explicarlo todo en el retablo, pero sí decir, por ejemplo, que el Padre Eterno, que culmina todo el retablo, en una mano tiene la bola del mundo, en la mano izquierda, pero en la mano derecha la tiene con 3 dedos abiertos. Quiere decirse que está haciendo una alusión al misterio de la Santísima Trinidad. En cuanto a Metelín, os diré que su pintura es primero base de oro y luego con pincel filigrana de flores, imágenes vírgenes en la ropa de la Virgen y una forma adamascada de los personajes que él quiere resaltar, como por ejemplo el ángel de la Anunciación. Por cierto, que con el dedo está indicando al Espíritu Santo, que allí también está, para que la Virgen comprenda que la encarnación es obra del Espíritu Santo. Por dar algún detalle más, diríamos que uno de los más hermosos cuadros es el de la Visitación. Y Santa Isabel, que ha descubierto en María a la Madre de Dios, quiere arrodillarse delante de ella, pero la Virgen no se lo consiente. Y este es el cuadro de la Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Podríamos decir muchos más detalles, como por ejemplo que nuestro retablo es el broche de oro de la escultura romanista con influencias de Valladolid, porque todos los escultores que he nombrado vienen de la escuela de Valladolid, y también que el retablo de Tafalla, el de Pozalmuro y el de Olvega son los 3 únicos retablos que tienen la borriquilla de la huida a Egipto. En fin, amigos, creo que me estoy alargando ya un poco más de lo debido, así que ojalá esta charla os haya servido para tener un poco de orgullo en el corazón y sobre todo mucha piedad hacia nuestros mayores que nos legaron la fe y nos legaron también esta obra maravillosa que es nuestra Iglesia y su retablo. Buenas noches y hasta el próximo día.